Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Martes 26 de mayo de 2020. Como siempre, agradecemos esa fiel sintonía a nuestro programa. Queremos darle la más cordial bienvenida a usted que está desde muy temprano con nosotros. Por supuesto, en la disponibilidad de poder conocer a profundidad aquellos aspectos que están, desde luego, en consonancia con los temas que gravitan hoy en día en el tema de la emergencia. Hoy vamos a hacer un balance de lo que el día de ayer aconteció en esta primera parte y quiero darle la más cordial bienvenida a Javier Argueta, secretario asesor jurídico de la Presidencia de la República. Gracias por acompañarnos, Javier, bienvenido. Buenos días, Ernesto. Buenos días a todos nuestros amigos que estarán esta mañana acompañándonos y con gusto vamos a explicar en qué se ha avanzado, qué hemos platicado con la Asamblea Legislativa y qué seguiremos platicando hoy. Despacio, pero vamos de alguna manera en armonía, algunas ocasiones artículo por artículo, palabra por palabra, pero ese es parte del debate de país, quizás no debate parlamentario, sino debate de país que necesitamos y urge tener al Ejecutivo y al Legislativo. La sala dice, bueno, señores, es importante sentarse, dialogar y lograr un consenso y poder de alguna manera alejar todos aquellos espantos jurídicos que en su momento tienen al país en vilo. Todo esto basado en una urgencia de crear puentes de entendimiento entre los poderes de Estado, ¿cierto? Ha sido en armonía, se va con buen tino en estos primeros momentos que hubo la reunión el día de ayer y que lo vimos con buenos ojos, si lo queremos ver así. Sí. Hay dos antecedentes, Ernesto, que es importante explicar a la población. Un primer antecedente es un antecedente del combate del COVID-19. Estamos en una fase 2. Gracias a Dios logramos ir bien en la fase 1, pero en la fase 2 prácticamente estamos haciendo diferencias con otros países. Los tamizajes o las búsquedas nosotros los estamos haciendo, estamos tratando de encontrar, estamos tratando de no dejar huellas de este virus y a partir de eso hemos identificado o hemos priorizado nexos, por ejemplo, para hacer pruebas. Entonces, eso nos ha ayudado bastante, primero por el aumento de pruebas que hemos tenido, pero nos ha ayudado bastante a encontrar contagios. Esto pareciese que buena noticia, obviamente no, pero sí es buena en relación a que vamos cerrándole las puertas al virus, porque aquí obviamente lo que se tiene que decir es que el único enemigo debería de ser el virus para todos los salvadoreños, para los órganos del Estado, y lo que no se quiere es llegar a una fase 3. ¿Qué es llegar a una fase 3? Cuando se llega a una fase 3 ya es el desborde, ya es el colapso, ya es el rebalse de un vaso de agua, cuando ya no aguantan el sistema público de salud. Obviamente nosotros vamos avanzando ya en los hospitales, ya en la parte de CIFCO ya va bastante avanzado, estamos a un 80%. Son tres etapas las que tiene CIFCO, y esas 3 etapas se van a relacionar entre sí. Van a estar los mismos médicos, una etapa donde estén las personas sumamente graves, digámoslo. Hay otra etapa, hay otras 2 etapas donde van a estar las personas que ya van a estar en estado ya de poder recuperarse, pero que han salido de la etapa de la gravedad, y está la otra etapa donde ingresan las personas. Entonces la etapa que vemos en el parqueo de CIFCO es aquella etapa donde están las personas que ya se están recuperando. No puedo entender o no logro concebir que exista un país donde no se verifique la emergencia. Y lo dice así. Claro. Yo no puedo concebir que no se tenga ni siquiera niveles de información de lo que está pasando en el mundo y principalmente en el país. Entonces da de alguna manera un llamado de atención a la Asamblea Legislativa y finalmente le dice a la Sala de lo Constitucional, pónganse de acuerdo con el Ejecutivo, en el caso de nosotros, siéntense y le voy a dar hasta el 29 para que tenga la ley de emergencia. Y a partir de estos antecedentes viene esta reunión, Ernesto.
Entonces nos sentamos, comenzamos el día de ayer y bueno, y aquí estamos. Ok, quisiera un poco, porque sé que es bastante meticuloso y vamos a procurar esta mañana, y te agradezco, Javier, siempre la disponibilidad que tienes para conversar con nosotros sobre la necesidad de poder articular todos aquellos aspectos que marcan la diferencia entre el contenido del proyecto de ustedes y el contenido que ha presentado la Asamblea Legislativa al Ejecutivo y que está en manos del Ejecutivo. Primero, en el tema de fondos, con la declaración de emergencia, el gobierno puede continuar usando fondos de manera discrecional. La Asamblea, en la aprobación de su iniciativa, no lo acepta y pide más control y transparencia. Este es un punto medular que me gustaría dejarlo como primer punto de análisis. Segundo, el gobierno y la Asamblea no logran acuerdos sobre la importación de las pruebas para pacientes de COVID-19, tampoco sobre su distribución y aplicación. La discusión se retomará, incluso creo que eso se ha quedado todavía en stand-by, corrígeme, Javier. En el caso de los plazos para el Ejecutivo, luego de aprobada la ley, deberá realizarse una cuarentena de 15 días antes de iniciar la reapertura de la economía. El Legislativo pide que se respete la fecha del 6 de junio. Este punto es medular también. Si quieres, comenzamos por esto, porque creo que muchos sectores están a la expectativa de que realmente este es un acuerdo que ya había planteado el Ejecutivo y ahora se está ya hablando de que no va a ser el 6 de junio. Eso por un lado. Y el otro aspecto que tiene que ver con el tema de la cuarentena, que debe de aplicarse en todo el territorio. Esa es la versión oficial, mientras que la oposición, en este caso la Asamblea, sostiene que debe de hacerse solo por zonas específicas. Vámonos al tema del 6 de julio. ¿Cómo está ese punto? Bien, nosotros lo que habíamos especificado era que si se aprobaba el día, eso fue lo que el presidente había señalado, que si se aprobaba el jueves de la semana pasada, hacíamos un conteo de 15 días y llegábamos hasta el 6 de junio. Eso era lo que se había platicado con alcaldes, con empresarios, porque nosotros necesitamos, en los 15 días, necesitamos esta cuarentena, que todo el país vaya en el mismo rumbo. Me refiero al órgano ejecutivo, legislativo y el mismo judicial, que ya logró entender de la necesidad que tenemos de las herramientas legales, que la misma sociedad civil, que te quiero decir, la sociedad en general está apoyándonos bastante en el tema de la cuarentena. El 95, 97%, 98%, si fuera de las encuestas, está, digamos, guardándose, está autorregulándose. Yo solo quería aclarar un tema, Ernesto, y es que hay una diferencia entre la cuarentena domiciliar que vamos a hacer de los 15 días, que ya estamos haciendo, digamos, o el cierre final que vamos a hacer, que sí hay actividades económicas que están funcionando. Está funcionando, por ejemplo, todo el sistema alimentario, está funcionando, por ejemplo, todo el sistema de agro. Eso no lo puede cerrar. Todo el sistema alimentario no lo puede cerrar. Supermercados, mercados, la agricultura, la agroindustria, eso no lo puede cerrar. No puede cerrar la industria farmacéutica, los laboratorios, las farmacias, las clínicas, las bebidas, es decir, las bebidas carbonatadas sí se han cerrado, pero las bebidas, o sea, todo el sistema de subsistencia no se ha cerrado. Entonces, esta última cuarentena de 15 días es una cuarentena a nivel nacional, donde para terminar esos 15 días iniciamos la reapertura. Eso es diferente a lo que te acabo de mencionar, que establece el artículo 8, donde dice que el Ministerio de Salud podrá, durante la vigencia del presente decreto, esto no es en los 15 días, es durante la vigencia. Es decir, por ejemplo, después de la reapertura, si la reapertura económica en todos los países ha traído un brote o un rebrote. Altos y bajos, altos y bajos. Eso hay que estar preparados. En Guatemala se ha dado ya 2 casos específicos donde han tenido que cerrar empresas. Hay una persona que contagió, si no recuerdo, a 221 o 228 trabajadores. En Canadá también se tuvo que cerrar una empresa. Es decir, hay que estar listos, hay que estar preparados, y a partir de eso entonces es que se aprueba este artículo. ¿Qué significa esto? Que el Ministerio de Salud podrá, durante la vigencia del presente decreto, establecer porciones, dice. Esto no es en territorio, porciones en el territorio de la República como zona epidémica sujeta a control sanitario. ¿Cuándo se reabre gradualmente la economía? Si nosotros aprobamos hoy la ley, que primero Dios se diese así, entonces empiezan a correr 15 días.
15 días. Y de ahí comenzamos con la fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. La fase rapidísimo consisten en que hay sectores que se prohíben en la fase 1, por ejemplo, y hay sectores que se les autoriza. Y así sucesivamente en cada fase hasta llegar a 120 días. Nosotros agradecemos como siempre su preferencia y ese voto de confianza que nos da a este trabajo periodístico de opinión que realizamos en Grupo Megavisión, unas plataformas que están disponibles para ustedes para ofrecerles desde luego los puntos de vista de las fuentes fidedignas. Aquí buscamos como siempre colocar los diferentes ángulos que conforman la discusión de temas como el que este día hemos iniciado con el asesor jurídico de la presidencia relacionado con este análisis y sobre todo el consenso que se está buscando para crear una ley de emergencia que lleve precisamente los insumos tanto del Ejecutivo como del Legislativo a efecto de que tenga una mayor efectividad a la hora de la aplicación. Veamos el ángulo legislativo. Quiero agradecer la presencia acá de nuestros invitados, la diputada Cristina Cornejo del FBLN, miembro de la comisión que también está en el análisis del tema. Gracias por acompañarnos, Gracias a Cristina. ustedes por la invitación, un gusto. Margarita Escobar también de Arena, gracias por acompañarnos. Un gran gusto estar con usted, Ernesto. Buenos días. Doctor Nelson Guardado también, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Gracias por estar con nosotros. Secretario General del Partido UGAL. Gracias por acompañarnos. Qué bueno. Quizás voy a comenzar, y por honor al tiempo, Cristina, a ponernos un poco a tono. Este tema que es fundamental, el tema de la apertura gradual de la economía, que creo que es uno de los neurálgicos en esto y que todo el mundo está en la expectativa, sobre todo porque el Ejecutivo había dicho a manera de compromiso que a partir del 6 de junio se iba a abrir gradualmente la economía. Veamos. Gracias, Ernesto. Primero quiero, agradecer el esfuerzo que estamos haciendo desde la Asamblea Legislativa. Nosotros, este es un tema que veníamos trabajando desde hace mucho tiempo, insistiendo en que teníamos que sentarnos para llegar a un acuerdo en bien del país. El tema de la reapertura económica es uno de los puntos que ha estado en discusión sin duda alguna. Hay que recordar que el presidente dio una fecha establecida para el 6 de junio, el tema de la reapertura, luego de la reunión con varios y de los más grandes empresarios en este país, pero de repente el día de ayer nos enteramos que la fecha había cambiado, y había cambiado ahora, por decir, es 15 días después de entrada en vigencia la ley. O sea que esto significa que no estamos hablando del 6 de junio y que esto pudiera llegar hasta el 10 o el 15, pero nosotros, Ernesto, no es un tema si es el 6, si es el 10, el tema es que tengamos un plan concreto para poder regresar de una manera organizada, de una manera planificada, que nos permita a nosotros no perder todo lo que hemos ganado en cuarentena. Ok, doctor Guardado, sé que usted ha estado muy de cerca viendo toda la discusión que se está generando en la comisión. Cuéntenos sus puntos de vista con relación a esto y otros elementos que son, digamos, inquietantes dentro de ese análisis que se está haciendo. Bueno, la verdad es que todos estamos, diríamos, interesados en volver a la normalidad. Pero esta pandemia, ojo, pandemia, no es una enfermedad local, ni siquiera de nuestro continente, sino mundial. Nos cambia todo el quehacer, no solo en el ámbito social, sino en todos los componentes de la vida. Creo que lo más importante de todo este escenario, Ernesto y amigos que nos ven, es que por fin hay un entendimiento en la Asamblea. Hemos hecho un llamado desde hace varios días al diálogo, a los acuerdos, a los consensos. Y eso es lo más importante. Desgraciadamente, hasta que la sala dijo, siéntense, busquen un acuerdo, se pudo llevar a cabo. Hay una especie de compromiso en la comisión política de todos los partidos políticos y los diputados ahí representados en sacar una ley que vaya con equilibrios no solo para el aplicador, que es el Ejecutivo, y que es el responsable de desarrollar todo este esfuerzo contra la pandemia del coronavirus. Ahora bien, si nos vamos en ese contexto, hay un plan dentro de la misma ley que va por etapas, desde el día 1, que significaría 15 días de cuarentena, y luego del día 16 hasta el día 120, que implica un escenario de cómo ir retornando de forma ordenada, de forma, diríamos, planificada, con una visión de comportamiento y de cumplimiento de parámetros que deben de estar basados en los protocolos. Para Arena es muy claro que la salud y la vida del pueblo salvadoreño es lo primero de lo cual debemos ocuparnos y preocuparnos. Por eso nosotros hemos acompañado 48 decretos en la Asamblea Legislativa orientados a darle las herramientas
técnicas legislativas y financieras al gobierno de la República para proteger la vida y la salud del pueblo salvadoreño. Ahora bien, es un falso dilema creer que el COVID-19 o la pandemia debe ser tratada exclusivamente como tal, ignorando los demás aspectos de la vida de los salvadoreños. Esas mujeres del mercado central, esas mujeres de los mercados que ganan $2 al día para darle de comer a sus hijos, esos trabajadores independientes o por cuenta propia que día a día vendiendo fruta o hacían minutas, ¿de qué viven? Entonces, esto nos obliga a que además de sentar como prioridad la vida y la salud de los salvadoreños, veamos el entorno en el cual se desarrolla la vida del país. Y por eso la ley que aprobamos y que ahora está siendo la base para las discusiones en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, junto con los insumos del Gobierno de la República en la iniciativa que presentaron, nosotros veíamos 3 aspectos fundamentales. El tema de la salud, o 4 aspectos: el tema de la salud, los aspectos laborales, los aspectos económicos y los aspectos administrativos. Okay. También es importante decir que esto no solo incluye al sector privado, también debe contemplar al sector público, porque un Estado no puede operar si el sector público está en cuarentena y el resto del país trabajando. Ahora bien, yo creo que lo que hemos visto en la Comisión Política es muy importante y da buenas señales, y yo espero que este día continúe así. Pero quedan pendientes varias cosas que debemos analizar. Okay. Primero, las fechas y las fases de este proceso. Segundo, los mecanismos de transparencia. Okay. Nosotros tenemos aquí los informes que han enviado de parte del gobierno y yo espero que podamos entrar en ellos, porque es bueno que el Quedémonos en esos 2 aspectos. La fase de apertura. Las fases y las fechas y las fases de la apertura, que está pendiente. Y el tema de transparencia en eso de recursos. Quedémonos en esos 2 puntos. Vámonos a la fase de apertura. Por lo menos unos 4 aspectos, pero obviamente pero está el tema del tema de la cuarentena, el tema de la... Pero me quiero detener en este tema. ¿Cómo no? Ok, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Bien, nosotros hemos creído siempre que en cada centavo que nosotros damos tiene que haber un mecanismo de control. Okay. Para el caso de los $2.000 millones que aprobamos, se instaló un mecanismo público-privado que fiscalizara ese dinero, que le diera transparencia, que le diera orientación. ¿Qué sucedió? Los miembros privados terminaron renunciando. ¿Por qué? Porque no había transparencia, porque no había información. Eso hay que corregirlo. Segundo, para los $1.000 millones que también aprobamos, definimos un mecanismo para administrar ese dinero que sería Bandesal. Falta la ley de fideicomiso, que no la hemos visto. En cada etapa, cuando le dimos los 43 millones de JICA, cuando dimos otras transferencias de refuerzo presupuestario, ¿qué tenemos al final? Informes que solamente nos dan un cuadrito: se gastó tantos millones para tal cosa, y nada más. Yo creo que por el bien del gobierno y para ellos mismos, que dicen que están muy interesados en la transparencia y los hemos escuchado muy contundentes en este tema, es bueno que los informes sean más detallados. Yo tengo el informe de la Corte de Cuentas, que auditaron precisamente de todos estos dineros que ha tenido que gastar, que invertir el gobierno. El gobierno necesita plata para combatir la pandemia. Nadie está negando esa necesidad. Sería absurdo creer que sin dinero va a comprar medicamentos, que sin dinero va a... Pero tiene que ser transparente. Arena exige mayor detalle a la hora de dar esos informes. Y lo otro es que la Asamblea Legislativa es, por naturaleza propia, un órgano contralor. Pero eso no lo percibe así. Yo se lo pregunté al asesor. Lo escuché y dijo... Dice que la Corte de Cuentas, bueno, si quiere entramos al informe de la Corte de Cuentas, que es Entiendo delicado. Que de alguna pero manera no se puede desnaturalizar ni el papel de la Corte de Cuentas ni el papel de la Asamblea Legislativa como órgano contralor de pesos y contrapesos. Entiendo que de los 42, dependiendo de cuál ley sea el punto, digamos, primario de referencia se tenga, entiendo que solo van 8 puntos, me decía. 8 artículos aprobados. Del artículo. Vamos a ver, Margarita. Mira, en primer lugar, yo espero que el ambiente en la Comisión Política este día sea
como el día de ayer y no como las últimas argumentaciones que acabamos de escuchar aquí en este programa en un momento tan delicado. Y por parte de Arena pues tendrán esa buenísima actitud para llegar a un acuerdo. Ojalá que este mismo día y que podamos aprobar esta ley que se necesita tanto. Segundo, yo no hablo melancólicamente de las señoras que dignamente se ganan el pan de cada día vendiendo sus cosas. Yo hablo de ellas con respeto y con una absoluta preocupación porque de eso viven. Y jamás podría yo tratar como un tema melancólico, nunca. Las mujeres que venden en los mercados o por cuenta propia necesitan atención también. Tercero, la Comisión de Hacienda ha preparado numerosos decretos para apoyar financieramente al gobierno. Ya lo decía yo, esta es una pandemia mundial, esta es una emergencia nacional y esta emergencia necesita recursos extraordinarios. Por eso, aprobamos el decreto y otras medidas, no solamente financieras. Aprobamos el decreto 598 para exonerar de pago determinados tributos y prorrogar el plazo de pago de otros. El 603 para exonerar del pago de DAI, IVA y cualquier otro gravamen de naturaleza fiscal o municipal que sean internacionales al amparo de la Ley de Zonas Francos y Servicios Internacionales. El decreto 606 para establecer exenciones tributarias y disposiciones especiales sobre compras públicas. Aprobamos el decreto 607 para suspender temporalmente por los efectos de la emergencia nacional la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Aprobamos el decreto 608 para autorizar al gobierno buscar hasta 2.000 millones de dólares y le dimos un mecanismo de ejecución. Aprobamos el decreto 615 para incorporar al presupuesto general de la Nación 42 millones de dólares, hasta por 42 millones de dólares provenientes del contrato del préstamo SB1 con el propósito de reforzar las asignaciones presupuestarias para atender la emergencia. Aprobamos el decreto 616 para exonerar al Ministerio de Agricultura y Ganadería de todos es una los pagos para camándula alimentos. de decretos, estamos de acuerdo. Aprobamos el decreto 627 para incorporar, para incrementar. ¿Qué me quiere decir con todo millones, eso? Que ha habido una disponibilidad de su fracción para apoyar la gestión del gobierno. Definitivamente. Yo soy miembro de la Comisión de Hacienda. Y nuestra actitud ha sido sumamente positiva, propositiva y además lo hemos aprobado. Y aquí tengo yo disponible todos los decretos con los recursos. Segundo, cuando vemos el informe del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda nos dice sobre los recursos que del monto devengado del mes de abril por 475.9 millones, 433.9 millones corresponden a recursos del presupuesto vigente, dice. 375 millones se han destinado para el programa de transferencias, 35.7 millones se han utilizado para financiar el programa Cesta Alimentaria, 10 millones para la construcción y equipamiento del Hospital Cifco, 7.5 millones para la compra de insumos médicos, 5.7 millones para alimentos, insumos, apoyo logístico, etcétera. Asimismo, 42 millones provenientes del préstamo suscrito por JICA, 23 millones se han utilizado para iniciar con la construcción del Hospital Cifco, 15.5 millones para la atención de diversas necesidades para la emergencia, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo les acabo de leer de los decretos para dar recursos financieros o tributarios para atender la pandemia se reflejan en un informe general del propio Ministerio de Hacienda. Si estos dos están concordando en cuanto a los montos y los provenientes y el número de decretos, quiere decir que recursos han habido y probablemente deberemos seguir actuando en el ámbito financiero. El gobierno sostiene que Arena y el FMLN se han unido para boicotear la parte económica de la atención de la emergencia. No, mire, no, de ninguna manera. Al contrario, hemos aprobado la ley del empleo. Yo soy la presidenta de la Comisión de Economía, me tocó dirigir esos debates, ahí está la ley. Hablo del tema de la pandemia, no en términos generales de todo. No, aquí están todos los decretos que hemos aprobado. Ahora bien, ¿qué dice la Corte de Cuentas? Bueno, tengo los informes que no creo que va a haber tiempo de entrar a ellos. No los tenemos. Pero sí decir esto, la Corte de Cuentas dice que falta información en todo. Entonces,
¿Cuál es la respuesta? ¿Darle vuelta que falta información o buscar la información y que la den? Yo creo que es lo segundo. No vale la pena en un momento de tanta necesidad estar revolviendo el problema. Hay que buscar la solución. Doctor Guardado. Esta ley que estamos ahorita discutiendo en la Comisión Política, que probablemente va a ser también un decreto de emergencia, y por ser una ley especial, deberá estipular sobre cualquier otra las reglas de la emergencia, que incluyen la utilización de los recursos Doctor públicos. Guardado, brevemente. Bueno, yo creo que aquí lo más importante es aprobar la ley. La ley es lo más importante. Entre más le demos más discurso y estemos como exigiendo más, en la reapertura económica se va a tardar mucho más. Si estamos hablando de, estamos preocupados, todos estamos preocupados. Yo hacía una observación en Casa Presidencial el día viernes, que dicho sea de paso, los amigos aquí presentes con sus partidos no se hicieron presentes por obvias razones, ellos manifestaron que no iban a estar. Pero estuvimos ahí dándole seguimiento a esta ley. ¿Qué significaba? Ahí hicimos incluso de un sector que tiene 64 días de 0 centavos. Y es todo el gremio odontológico. Todos fueron inmediatamente clausurados, es decir, bajo las primeras medidas. ¿Cómo queda usted con todo ese gremio, por ejemplo? Y hacíamos votos por él. ¿Cómo viven? O sea, aquí nos preocupa todo. El grande, el mediano, el chico, nos preocupa todo. Pero entre más dilatemos esto y no aprobemos... El presidente ha dicho, estos 15 días, bajamos todos los casos, no ha dicho eliminamos los casos. La enfermedad ha llegado para quedarse. Ojalá aparezca el tratamiento oportuno, que es la vacuna, etcétera, etcétera, de ámbito preventivo. Si eso es así, manos a la obra. Aprobemos la ley. Ahí están las fases de estos 120 días que buscan ir estabilizando el ámbito económico en paralelo con proteger la vida, con proteger la salud de la gente. Eso es, si usted ve la percepción que tienen los ciudadanos, es que vamos bien, estamos bien en el manejo de la pandemia. No se nos han disparado los casos, aunque se consideraba una situación difícil desde el inicio. ¿Qué pasa si el gobierno no hubiera adoptado todas estas medidas en un país tan vulnerable, tan desprotegido por décadas? ¿Cómo estuviéramos? Aquí estuviéramos enterrando cientos de nuestros familiares, de nuestros amigos. Entonces, en ese sentido, un llamado a la Asamblea para que hoy pueda llegar a feliz término. Qué bueno que han convocado a plenaria extraordinaria y se apruebe la ley. Si hoy se aprueba, comienzan a correr los 15 días y inicia la etapa económica gradual. No han convocado todavía. No han convocado, pero Mire, Ernesto, es de la concordancia de Depende de la ustedes, Comisión es de la Política, aprobación de sí, ustedes los 15 sí. días. Sí, yo quiero decir lo siguiente. A ver, primero, no es cierto que no tengamos ley. La Asamblea Legislativa ya hizo una ley que es la Ley para la Atención Integral de la Vida, Salud y Reapertura Económica de una manera gradual, que está en proceso de formación de ley y que el presidente nos dijo, la voy a vetar hasta el último día. Segundo, la ley que se está discutiendo por parte del gobierno entró hasta el jueves a las 3 de la tarde cuando cerramos la sesión plenaria. O sea, la improvisación sigue jugando. Nosotros hemos apoyado el 95% de las propuestas que ha enviado el Ejecutivo y tenemos un compromiso de seguir apoyando para un tema de contener la pandemia. Obviamente, esto no hemos apoyado el tema de la Ley de Restricción de Garantías Constitucionales, hemos apoyado los primeros 2.000 millones de dólares, Ernesto. No puede decir el presidente que no le hemos dado recursos, y yo con eso estaba haciendo una cuenta y yo me quiero permitir decir lo siguiente. Así, ya 10 segundos porque ya se nos fue el tiempo. 3.700 que ya tiene del presupuesto de salud, más los 1.100 que he mencionado. El tema de la cantidad de donaciones que ha recibido, todas estas son las donaciones que ha recibido el gobierno desde marzo hasta la fecha en el tema de la pandemia, que hacen casi 60 millones de dólares. Tiene 400.000 pruebas de COVID que han sido donadas, que hacen casi entre 90 a 100 millones de dólares. O sea, el gobierno no puede decir que no tiene recursos, pero reitero el compromiso del grupo parlamentario de seguir trabajando, de seguir apoyando desde el enfoque de una manera transparente. El tiempo se me fue, quiero agradecerles el Ojalá que me que hayan este día acompañado. tengamos buenas noticias, que El Salvador pues siga protegiendo la vida y la salud de su población y que comience la reapertura del país de manera gradual para llegar al trabajo sin contagio. La ley que nosotros aprobamos estipula 4 fases y ahí están para la discusión este día. Les agradezco muchísimo, doctor Gracias, Guardado. gracias, De doctor. verdad Gracias por por acompañarnos. invitarme. Margarita también y Gracias. también a Cristina. Gracias, Que este día Ernesto. no la hemos tenido acá también. Muchísimas gracias. Vamos a estar muy a la expectativa de lo que surja de este acuerdo. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública.
y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.